En este lugar, las historias no solo se cuentan, se sienten. Ya sea una vieja leyenda, una historia inventada por inteligencia artificial o un testimonio real de alguien que vivió el horror. Aquí no hay distinción entre lo real y lo imaginado, porque cuando el terror envuelve, todo parece posible, incluso lo que creías imposible. Bienvenido al terror que nos acecha, donde cada historia deja una pregunta en el aire. ¿Realmente estás solo? El Cadejo, la noche que me siguió la muerte. Hay historias que escuchamos desde niños y creemos simples cuentos para asustarnos, hasta que nos ocurre, y cuando pasa, entiendes que nunca fueron solo leyendas. En México y Centroamérica, desde hace generaciones, se habla del Cadejo. Se trata de un espíritu con forma de perro enorme que aparece en los caminos solitarios durante la noche. Pero no todos son iguales, porque existen dos versiones de esta criatura. El Cadejo Blanco, una especie de guardián que cuida a los viajeros y evitan que sufran algún daño. Y el Cadejo Negro, un ser que, según dicen, es el mismo demonio caminando en cuatro patas. Ambos se parecen, grandes, de tamaño de un lobo, con pelaje espeso y ojos brillantes, pero el blanco transmite calma, mientras que el negro lleva el olor de azufre y una sensación de que algo está a punto de suceder. Quiero contarte una historia. Una de esas que comienzan como cualquier noche, pero que nunca se olvida. Era noviembre de 1998. En un pequeño pueblo de Chiapas, Pedro, un joven de 21 años, había pasado la noche bebiendo con sus amigos en una cantina al borde del camino. La fiesta terminó cerca de las 2 de la madrugada y, aunque le ofrecieron quedarse a dormir, él decidió caminar de regreso a casa. Su trayecto no era largo, apenas un par de kilómetros, pero debía atravesar un tramo de carretera sin alumbrado, rodeado de monte y árboles retorcidos. Apenas había caminado unos metros cuando escuchó pasos detrás de él. No eran pasos humanos, eran 4 patas golpeando el asfalto, acompasado con las suyas. Pensó que sería un perro callejero, pero cuando volteó, ahí estaba un animal enorme, completamente negro, con el pelo erizado y unos ojos rojos, intensos, que parecían mirarlo directo al alma. Pedro sintió cómo el frío le recorrió la espalda. Aceleró el paso. El perro también. No gruñía, no ladraba, solo lo seguía, respirando fuerte, cada vez más cerca. Y entonces algo extraño sucedió. Cada vez que Pedro intentaba correr, el aire parecía hacerse más pesado, como si el ambiente lo envolviera para impedirle avanzar. Desesperado,
comenzó a rezar en voz baja. En ese momento, la bestia soltó un gruñido bajo, gutural, y se detuvo. Pero Pedro ya no tuvo valor para mirar atrás. Llegó a su casa agitado, con la ropa empapada de sudor y un sabor metálico en la boca. Esa noche no pudo dormir. Al día siguiente, amaneció con fiebre alta y durante semanas sintió que alguien lo observaba desde la oscuridad de su cuarto. Los ancianos del pueblo le dijeron que había tenido suerte, que lo siguió fue el Cadejo Negro y que si no había muerto esa noche era porque aún no era su hora. Pero también le advirtieron algo. Una vez que el Cadejo te sigue, siempre sabe dónde encontrarte. Esta es otra historia, la historia de Ernesto. Ernesto era un joven de 23 años que vivía en un pequeño pueblo en las afueras de Guatemala. Trabajaba como ayudante en un taller mecánico y su rutina siempre terminaba al caer la noche. Una noche, luego de quedarse más tarde de lo habitual reparando un camión, decidió caminar hasta su casa por un atajo que atravesaba una zona boscosa. No era la primera vez que lo hacía, pero esa noche el silencio era distinto. Al principio escuchó lo que creyó que eran pasos detrás de él, pero cuando volteó no vio nada. Sonrió nervioso, pensando que su imaginación le jugaba una mala pasada, y siguió caminando. Pasaron apenas unos segundos y volvió a escucharlo. Pasos, pero más pesados. Un jadeo ronco, como el de un animal grande. Ernesto tragó saliva y volteó otra vez. Esta vez lo vio. A unos 10 metros, bajo la luz tenue de la luna, un perro enorme, de pelaje oscuro, lo observaba fijamente. Su tamaño era casi el de un ternero y sus ojos, esos ojos brillantes, en un rojo intenso. No movió la cabeza, no hacía ruido, más que ese jadeo pesado que lava la sangre. Ernesto trató de ignorarlo y caminó más rápido, pero cada vez que volteaba, el animal seguía a la misma distancia. Nunca más cerca, nunca más lejos. Recordó que su abuelo le había hablado del Cadejo Negro y que lo peor que podías hacer era enfrentarlo o mirarlo directamente por mucho tiempo. El camino se volvió interminable. El silencio solo era roto por el sonido de las garras contra el suelo. Cuando por fin vio la luz de su casa a lo lejos, sintió un pequeño alivio, pero entonces lo escuchó. Una voz susurrante, grave y gutural, que no provenía de ninguna parte y de todas al mismo tiempo. Esta vez te acompaño, pero volveré por ti. Ernesto se lanzó a correr y llegó a la puerta. Su madre lo recibió alarmada. Él quiso explicar lo ocurrido, pero algo lo detuvo. Un olor nauseabundo a azufre que aún flotaba en el aire.
Durante semanas, Ernesto evitó salir de noche, pero un mes después, tras una discusión con su jefe, volvió a tomar el mismo camino, convencido de que todo había sido producto de su cansancio. Esa noche nunca llegó a casa. Lo único que encontraron de él fueron sus botas abandonadas en medio del sendero y huellas enormes de perro que se perdían entre la maleza. Hoy muchos creen que es solo un mito, pero si algún día mientras caminas solo en la noche escuchas pasos detrás de ti y sientes un olor fuerte a azufre, no mires atrás, porque quizás ya es demasiado tarde. Y sin más que decir, déjenme recordarles que el terror no solo viene de los fantasmas o los monstruos, sino también de las personas, los animales y sobre todo de aquello que nos acecha. Muchas gracias por escucharnos, darle like, compartir y comenta. ¿Tú alguna vez has sentido que alguien te sigue? Ponlo en la caja de comentarios, que lo estaré leyendo. Y también comenta qué otras historias quieres que cuente. Hasta pronto.